Muy buenos días, mi nombre es Glenda Leticia Catalán Barrera. Hoy vamos a conocer un poquito el tema de la inducción electromagnética. Esta fue descubierta por el científico Michael Faraday el 29 de agosto de 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcionalmente a la variación del flujo magnético. Esto es lo que realmente es la ley de Faraday. Es un fenómeno que refleja la íntima relación entre la electricidad y el magnetismo y que se halla muy presente en nuestras vidas. O sea, en la vida cotidiana nosotros constantemente lo vamos a poner en práctica. La inducción electromagnética es el principio fundamental sobre el cual operan transformadores, generadores, motores eléctricos, la visocerámica de inducción y la mayoría de las demás máquinas eléctricas. Los principios de la inducción electromagnética son aplicados en muchos dispositivos y sistemas. En estos sistemas podemos ver, por ejemplo, un horno de inducción, un motor eléctrico, un generador eléctrico, un transformador, una batería eléctrica, un inductor, una tablet digitalizadora y diferencia de potencial. La inducción electromagnética es un fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, lo que comúnmente conocemos como una FEM o un voltaje. Este es un medio por el cual un cuerpo expuesto a un campo magnético variable o bien un medio móvil estático. Es aquí cuando se ha dicho que un cuerpo es un conductor que produce una corriente inducida. Bueno, aquí vamos a conocer un poquito sobre la ley de Faraday. Esta es la relación que hay un cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira, o sea, un lazo, con una magnitud de una fuerza electromotriz, la FEM, inducida en la espira. Supongamos que tenemos un cable conductor. Vamos a suponer que este es un cable, ¿verdad? Aquí tenemos un cable. Este lo hacemos pasar sobre una corriente eléctrica. Lo enchufamos a un generador eléctrico. Debido a ese paso de carga en movimiento, se crea alrededor de dicho cable un campo magnético que inunda todo el espacio próximo. A esto se le denomina una bobina primaria. Las bobinas, supongamos que además de la corriente eléctrica, hacemos pasar a través de una bobina primaria una corriente alterna. En este caso, el campo magnético, o sea, lo que va a generar la energía, además de ser variable en el tiempo y viene caracterizada y determinada por la frecuencia. Una bobina generada por un campo magnético variable al paso de una corriente alterna es lo que comúnmente conocemos como electricidad. Este fenómeno es la base de muchísimos componentes eléctricos, como los transformadores, al estar en una diversidad de pequeñas aplicaciones. Esto lo podemos encontrar en los cepillos de dientes eléctricos. Por lo regular son los niños los que utilizan esto en la vida diaria, quizá no todos, pero los que tienen acceso, los niños que se cepillan con un cepillo eléctrico, ahí están prácticamente aplicando el principio de la introducción electromagnética. También los cargadores móviles de plataforma redonda, o sea que hoy en día un celular, ¿verdad? Es fácil cargarlo en una plataforma, ya no se necesita de una corriente eléctrica directa. También en los reproductores de MP3, donde no es necesario conectar un cable a un dispositivo. Con el siguiente proyecto presentaré el principio de Tesla. Vamos a hacer una demostración porque sabemos que Faraday con este principio buscaba generar energía inalámbrica. Entonces vamos a utilizar los siguientes materiales. Necesitamos alambres de transformadores de los que ya nos sirven, calibre 22 y calibre 30. También necesitamos cinta de embalaje, necesitamos un transistor, necesitamos un disipador de calor, ¿verdad? Vamos a demostrar un disipador de calor, una fuente. En este caso tengo aquí una batería de 12 voltios. Todo esto lo necesitamos para hacer el experimento. También necesitamos dos resistencias de 3200 kilowatts. Necesitamos pasta dérmica, cinta aislante,
tornillos, desarmadores, estaño, cautín, generador. Bueno, esos son todos los materiales que necesitamos. Ahora sí, en estos momentos vamos a demostrar el proyecto. Mientras tanto, vamos a empezarlo a armar, ¿verdad? Porque si no lo armamos, no funciona. Aquí en esto con los lagartos, siempre buscamos su positivo y su negativo. Entonces, aquí podemos observar, perdón, antes de ponerlo, aquí podemos observar que tenemos el disipador, tenemos las resistencias, los lagartos, aquí tenemos otra batería de 12 voltios y aquí es donde realmente empezamos a hacer una bobina, ¿verdad? De 400 vueltas. Tenemos una segunda bobina de 45 vueltas aproximadamente. Y lo vamos a demostrar también con otra luz LED. Y el disipador es el que le ayuda al transistor a generar el calor. Bueno, entonces ahora sí buscamos su lado positivo y el lado negativo. Y para que observemos de una mejor manera este proyecto, vamos a apagar la luz. Entonces aquí podemos observar. ¿Se observa ahí? ¿Se observa ahí la luz que da la bombilla? Aquí la estoy alejando, aquí la estoy acercando y se observa. Ahora lo vamos a probar con otra bombilla LED. De igual manera, ahí se observa la luz que genera la bobina, ¿verdad? Entonces aquí podemos aplicar de una forma muy sencilla el principio de Tesla, ¿verdad? Que su mayor aplicación es generar energía inalámbrica. Y como les repetí al principio, es la energía que sirve hoy en día para darla a los celulares que necesitan, una plataforma redonda. Bien, vamos a hacer una pausa. Bueno, continuando con la bobina de Tesla, definimos que P es potencia y se calcula en watts, que V es voltaje o la tensión y se calculan voltios, I es la corriente y se calculan amperios y R es la resistencia que se calcula en ohmios y su símbolo es este. Bien, vamos a poner en práctica a través de un problema muy sencillo, ¿verdad? Que esto se puede aplicar a estudiantes del nivel medio de básico. Entonces tenemos un problema de un tostador eléctrico que posee una resistencia de 40 ohmios cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarla a una línea de 120 voltios? Entonces vamos a resolver aquí. Aquí tenemos una de las bobinas. Vamos a que ustedes vuelvan a apreciar ahí su luz. En lo que resolvemos el problema, tenemos un pequeño diagrama donde nos dice la corriente. Aquí pasa la corriente, aquí entra el positivo, el negativo. Y lo que nos están pidiendo es encontrar la corriente, o sea, I. Y podemos definir que aquí tenemos los 120 voltios y aquí tenemos los 40 ohmios. En este caso es la resistencia y aquí está el voltaje. Bien, ¿qué datos nos da el problema? Nos da R, ¿verdad? Nos da B. Y lo que tenemos que encontrar es la corriente. Y en este caso la resistencia nos dice que es de 40 ohmios, el voltaje es de 120 y esto es lo que no sabemos. Entonces, utilizando la ecuación más sencilla, nos dice que I es igual al voltaje sobre la resistencia. Aplicándolo, sustituyendo, tenemos que el voltaje es 120 voltios sobre la resistencia que es 40 ohmios.
120 dentro de 40, esto me da un resultado de 3. Entonces, ¿qué resultado vamos a dimensionar? 3 amperios. Entonces, por lo tanto, la respuesta a este problema, porque la pregunta decía cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios. Entonces, la respuesta es, la intensidad de la corriente es de entonces tenemos 3 amperios. Entonces con esto y con el experimento de la bobina de Tesla hemos demostrado la introducción electromagnética descubierta por Michael Faraday. Muchas gracias.